En Acción Elevadores e Hidrogrúas estamos orgullosos de ser sanfrancisqueños. Orgullosos por facilitar los trabajos en altura y el manejo de carga con eficiencia y seguridad. De generar trabajo de calidad con tecnología 4.0 y de exportar nuestro trabajo a más de 20 países. Orgullosos de trabajar con los emprendedores, las instituciones y los clubes locales. Estamos orgullosos de cumplir nuestra misión de crecer y hacer crecer, apuntando cada vez más alto desde nuestra ciudad. Acción. Elevadores e Hidrogrúas. Somos Acron. Estamos aquí, cosechando juntos los frutos de la siembra, enriqueciendo nuestro suelo, apoyando estratégicamente la producción de alimentos, tirando hacia adelante, empujando a plena potencia para dejar buenas huellas. Siempre junto al productor. Acron, siempre Acron. Macoser, para sus productos Singer y Florencia, presenta con exclusividad este programa de difusión educativa y cultural. Nueva emisión de Huellas, hoy abordando un tema apasionante desde el punto de vista histórico, porque nos habla de los momentos políticos, de los momentos sociales que se vivían en cada una de las épocas. El tema tiene que ver con el nomenclador, con el nombre de las calles. El nombre de las calles ha sido desde siempre motivo de debate, motivo de discusión, y en estos nombres se ven reflejados muchas veces las ideas de quienes los impulsaban. Y hoy, obviamente no podemos abordar en un programa toda la historia de la nomenclatura de calles de la ciudad de San Francisco. Hoy con Arturo hemos seleccionado un periodo de nuestra historia, una época y un gobierno municipal que le dio importancia al nombre de las calles y quedó allí reflejado mucho del pensamiento político de la persona de la que estamos hablando. Arturo, nos vamos a trasladar a la década del 20. Claro, casi un siglo ya, ¿no es cierto? Para el año 1924, cuando era intendente Serafín Trigueros de Godoy. Claro. Siempre recordamos, Trigueros de Godoy fue el último intendente extranjero que tuvimos en San Francisco. San Francisco ya había sido nombrada ciudad en el año 1915, así que ya era una urbe con un desarrollo urbanístico bastante importante. Claro, y en este momento estaba en alguna expansión y había algunas calles que no tenían nombre, no habían sido bautizadas. Entonces durante la gestión, este segundo mandato de Trigueros de Godoy, él había asumido interinamente y para completar el periodo del intendente Vittorio Tosini, que había fallecido, y él era presidente del Consejo Deliberante, entonces asume la intendencia y luego fue elegido intendente por 3 años. Hay que tener en cuenta que los periodos de aquel momento eran por 3 años, para el periodo del año 23, 24 y 25. Y en el año 24,
Trigueros, que era afín a ideas del socialismo, Bien. a la idea del socialismo, del republicanismo. Entonces, Tenemos que recordar España, el contexto histórico, era un mundo que de la post Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Y en la Argentina gobernaba Alvear, Marcelo T. de Alvear. Marcelo T. de Alvear, Del que también 16 era radical, Exactamente. pero de otra línea Exacto. diferente al irigoyenismo. Del 22 al 28 estaba en curso el periodo de gobierno de Marcelo T. de Alvear. Correcto. Bien. Bien, entonces en el año 24, yo voy a ir leyendo acá porque Sí. hay mucha cuestión de fundamentos, ¿no es cierto?, que se van planteando, y para darlo con precisiones, ¿no? El 6 de febrero, más concretamente del año 24, el Consejo Deliberante aprobó los nombres para distintas calles de la ciudad. Y argumentaban o fundamentaban rindiendo, dice, homenaje a la memoria de aquellos hombres que con sus vidas o con sus obras dieron contenido a toda una época. O marcaron rumbos que fueron imperecederos a los pueblos con el afán de una superación en el nivel de vida y moral. Bien. Entonces, este era el perfil de personas que ellos creían que ameritaban que tuvieran el nombre de una calle de la ciudad. Exactamente. Y acá había extranjeros y también nacionales. Por ejemplo, en ese momento es que se le ponen los nombres a la calle Lavalle, a Florentino Ameghino, se puso Dante Alighieri, no al actual Dante Alighieri, pero a una calle le habían puesto Dante Alighieri, a Olegario Andrade, a Pasteur, Florencio Sánchez, Luis María Drago, que fue un canciller Claro. nuestro, ¿no es cierto?, Vicente López y Planes, todos estos nacionales. Pero lo curioso era que aparecían ahí una serie de nombres extranjeros, como Jean Jaurès, Henry George, Concepción Arenal, que fue una intelectual española. Tengamos en cuenta que acá hay varios nombres que son españoles a raíz del origen español del propio intendente. Claro. Tenés a Concepción Arenal, Benito Pérez Galdós, Miguel de Servet, que eran españoles. Y algunos, como hasta un revolucionario francés de allá de la época de la Revolución Francesa, que era Mirabeau. Mirabeau era una calle que había recibido ese nombre y es actualmente la calle Juan José Paso. Esa calle te llevaba originalmente, cuando le ponen la primera vez nombre, el nombre de un revolucionario francés. Suenan a mis oídos, que bueno, he leído de historia, hay algunos nombres que directamente ni me suenan. Me tenés que contar por qué creyó en su momento Serafín Trigueros de Godoy que tenía los méritos suficientes para llevar el nombre de una calle. Bueno, claro, todo estaba, por cierto, Era calle importante, porque me fundamentada. decís Juan José Paso, una calle Claro, relevante. hay que tener en cuenta, estamos hablando del año 24, Sí. eran barrios que comenzaban a expandirse. Exacto. ¿Tá? O sea, aquellos calles eran calles de tierra. Esa calle Paso, precisamente, o la calle Mirabeau, era la que daba hacia el norte de lo que en aquel momento eran las canchas de Sportivo Belgrano, Claro. y Tiro y Gimnasia. Y Tiro y Gimnasia en lo que hoy es la Claro, Plaza Vélez Sarsfield. en la Plaza Vélez Sarsfield. Y el empedrado, estamos hablando del año 24, el empedrado ya se había No, el iniciado, adoquinado, ¿o no, recién en el año 1931 comienza. Recordad que habíamos hecho un programa, Sí, señor. y donde en el año 26, en San Francisco, precisamente en la otra intendencia de Trigueros de Godoy, comienzan a presentan los proyectos y todo lo demás para hacer el adoquinado en San Francisco, pero a raíz de denuncias que hubo de coimas, ¿no es cierto?, Sí, señor. con las empresas que tenían que realizar la empresa, con algunos concejales, fracasa todo eso. Ya se había elegido incluso con qué empresa hacerlo y todo lo demás, pero esto fracasa. Y es más, y da origen a un juicio que se prolongó por años y años, donde la empresa demandaba una indemnización, pero la justicia después falla a favor de la Municipalidad de San Francisco en razón de que la empresa había sido elegida, pero la obra no había sido adjudicada, Claro, sí, porque las denuncias de fraude comienzan cuando se conoce cuál era la empresa ganadora. Pero eso fue un juicio muy largo en el tiempo. Estamos Así que hablando de una época sin ninguna calle ni siquiera empedrada. Nada. Recién el adoquinado, te digo, comienza en abril del año 1931. Bien, 1931. clarísimo. Bien. Bueno, Contanos un poco de... vamos a comenzar por Jean Jaurès. Jean Jaurès, que incluso en Capital Federal, en Buenos Aires, Sí. estuvo la calle Jean Jaurès y era fue domicilio de Carlos Gardel en Buenos Aires.
En Buenos Aires era Bien, la calle ¿y acá qué calle actual llevaba este nombre? Liniers, la calle Liniers Sí. era En Barrio Sarmiento. En Barrio Sarmiento. Jean Jaurès fue un político francés pacifista y es el fundador del periódico L'Humanité en el año 1904. Un periódico que tiene actualidad. ¿Sí? Sigue, tiene sigue, vigencia. sigue. Tiene vigencia. Es un referente de la prensa francesa. Claro, sí. Jean Jaurès, como dije antes, fue una persona que él era un marxista, pero no era ortodoxo, no era un marxista ortodoxo. En cuanto a que, por ejemplo, él rechazaba la dictadura del proletariado y intentaba conciliar, que haya una conciliación entre lo que era el idealismo, las cuestiones ideales, y Sí. lo material. Claro. Es difícil lo que él planteaba. Lo individual y lo colectivo, conciliar las ideas individuales con hacerlas trabajar con algo colectivo. Con el interés colectivo. Con el interés colectivo. La democracia con la lucha de clase. Y particularmente el patriotismo, lo que sea el patriotismo de la gente, con las cuestiones internacionales. Ser también abierto a las cuestiones internacionales, pero sin que desaparezca la cuestión nacional, porque Claro. el socialismo de la época promovía el internacionalismo y decía que la lucha de clases no reconocía fronteras. Claro, mirá qué interesante. Esa era la personalidad de mirada. Jaurès. Ahora, precisamente por la prédica que él tenía, 3 días después que comienza la Primera Guerra Mundial, es decir, no se llamaba en aquel momento obviamente Primera Guerra Mundial, pero lo que fue la conflagración del año 14 al 18, 3 años antes de que comience este conflicto, que venía ya muy anunciado, La Gran Guerra. claro, un nacionalista francés lo asesina a Jean Jaurès. Muere asesinado, ¿no es cierto?, precisamente porque Por estas ideas políticas. por esas ideas políticas. Pero cuando termina en el año 18 la llamada Primera Guerra Mundial, en Francia se lo reivindica totalmente a Jean Jaurès porque vieron cuál era el resultado de la guerra, Claro. vieron qué es lo que pasó, las atrocidades que hubo. Entonces, a partir de ahí comienza a ponerse el nombre de Jean Jaurès en plazas, en calles, no solamente en Francia, sino en distintos lugares del mundo, en Buenos Aires y en San Francisco también. Tuvimos poco tiempo después de la muerte de él, porque él muere en el año 14, 10 años luego, en San Francisco había una calle que lo reconocía a este pacifista francés. Excelente, muy bien. Y bueno, después cuando ya se produjeron cambio de nombres en las calles de la ciudad, esa calle pasó a ser Liniers. Bien, bien, Muy bien. sigamos. Otro caso interesante, que también era con ideas afines a las que tenía Trigueros de Godoy, es la calle Henry George. Henry George. Henry George fue un economista. ¿Qué calle actual llevaba ese nombre? Brown, la calle Brown. Almirante Brown. Almirante Brown es Henry George. Henry George fue un economista norteamericano. Sí. Un economista norteamericano, pero muy influyente en ideas del siglo XIX. Tenés que tener en cuenta que George muere joven, pero en 1897. Y después de haber difundido muchísimo sus ideas, que se basaban en aplicar un impuesto único. Un solo impuesto tenía que haber. Y además, él veía al impuesto únicamente aplicado sobre la tierra. Estaría escandalizado en la actualidad de la Argentina, por ejemplo, con todo más lo de 40 impuestos. Además, porque él sostenía que no tenía que pagarse ningún impuesto sobre lo que el hombre o las personas pueden crear. Lo que vos producís no tiene que tener impuestos. Eso tiene que salir a la venta, a la comercialización, sin impuestos. Eso sostenía Henry George. Es más, Trigueros de Godoy, en este mismo periodo del año 23 al año 24, había traído a San Francisco a conferencistas que venían a explicar lo que era el georgismo. Y hubo, pero infinidad de gente que fue a asistir a ver de qué se trataba, porque el georgismo era una especie de corriente económica que quería imponerse en algunos lugares del mundo, y Trigueros la quería aplicar también acá. Obviamente no avanzó, ¿no es cierto? Que se sepa, no avanzó en ningún lugar del mundo. Pero él sostenía, dice, que cada uno posee lo que crea, pero todo lo que se encuentra en la naturaleza, como el suelo, la tierra, pertenece igualmente a toda
la humanidad. No obstante, Henry George respetaba mucho la propiedad privada. Claro. Es decir, que tiene bastante de realismo en cuanto a que vos, con dinero, podés adquirir una determinada superficie y pasás a tener un derecho privado sobre esa superficie, pero no es tuya. En definitiva, no es tuya. Es de la humanidad, por eso tenés que pagar un impuesto. Claro, claro, pero es que en la realidad es así. O sea, nadie se lleva el bien material que tiene, menos si es el suelo. El suelo va a ser de tus sucesores. Hay un derecho adquirido sobre eso. No es que vos vas y te apropias. El Estado sería como el dueño de eso, y vos le vas adquiriendo al Estado, luego podés venderlo. O sea, es lo que se hace habitualmente con una tierra, pero la tierra no es tuya. Entonces lo que se produce de esa tierra es tuyo, eso sí es tuyo, no la tierra en sí. Entonces vos tenés que pagar un único impuesto por la tierra. Se entiende perfectamente. La producción es tuya, es lo que vos creás. Una idea en términos teóricos muy interesante y muy... Y sí, es productiva. Muy polémica, pero también muy interesante. Claro. Así que nosotros teníamos Sí, una muy calle difícil de aplicarla. que hacía referencia Claro, a y, este y economista. es la actual, Almirante Brown. Y bueno, en fin, aparte otras cosas que sostenía Henry George, ya para cerrar la partecita Sí. de él, ¿no es cierto? Ellos proponían un valor al bien, pero no impuestos a la productividad del bien. Eso para que quede así bien claro. Bien, también no todo pasaba por, vimos recién un pacifista, vimos un economista, pero también Trigueros apuntó a la intelectualidad. Trigueros era un gran lector, pese a lo que muchos sostienen, ¿no es cierto?, que lo calificaban incluso de una persona con un alto grado de ignorancia. Trigueros era un gran escritor, un gran lector y una persona, digamos, muy culta Trigueros. Entonces también le rinde homenaje a Concepción Arenal. Fíjate vos, en aquel momento, donde mucho predominaba el nombre del varón, él elige acá una mujer española también, él rescataba mucho lo que sea lo español, si bien, como hemos visto, incluyó muchos nombres de próceres argentinos también, ¿no? Pero acá estamos hablando de los extranjeros. Concepción Arenal fue una novelista muy destacada en España, en la Claro. España del siglo XIX, una pensadora, pero además Concepción Arenal fue una pionera del feminismo en España. Mirá, y él rescata a una feminista Sí. y le pone el nombre a una calle Y en le San pone el Francisco. nombre en una calle en San Francisco. Y teniendo en cuenta, estamos hablando de pleno siglo XIX. Claro. Y fue, siglo XIX cuando vivió Concepción Arenal, Exacto. ¿no? Y ya era reconocida en su momento como una líder feminista y sufragista. Claro. Que eran las mujeres que reclamaban también el voto. El derecho al voto. El derecho al voto, que estaba reservado exclusivamente para varones. Estás hablando del siglo XIX, pensemos. Claro, ella nació en 1820 y murió en 1893. Así que, digamos, su vida más útil en cuanto a los planteos que hacía, como del año 50, podríamos ir hasta el 80 aproximadamente. Peleaba por el sufragio en esa época, y pensemos que en la Argentina llegó el sufragio femenino recién a mediados del siglo XX. Y en una España monárquica. Claro. Una España monárquica. Entonces, no solamente ella se dedicaba a la literatura y a escribir y a hacer periodismo, sino que también fue considerada la precursora del trabajo social en España. Estamos hablando de 150 años atrás. Claro. Muy interesante. ¿No? Bien, y ella defendía a través de sus publicaciones a las comunidades religiosas, que practicaban la beneficencia, el beneficio para las personas más necesitadas. Y además denunció siempre la situación carcelaria en España, tanto para hombres como para mujeres. O sea que los sitios de detención que había en el siglo XIX en España no eran, digamos, acordes a algunas cuestiones humanitarias, entonces ella los denunciaba, tenía esas denuncias, y lo mismo en lugares donde se atendía la salud, y también criticaba el hecho de que había mucha gente que había caído en una situación de mendicidad. Claro. En España, y que tenían que resolver esa cuestión social. Por eso se la destaca como una trabajadora social española en aquel momento. Así que bueno,
fue una de las precursoras del feminismo, podríamos decir, mundial. Claro. Y en San Francisco tuvo una calle, que actualmente la calle Concepción Arenales es Ramón y Cajal, Bien. otro español. Bueno, sí, señor. Ramón y Cajal. Luego pasamos a otro español más. A ver. Ya del siglo XVI, más allá en el tiempo, que es una persona que en las ideas es un poco afín a algunas de las cosas que sostenía también Trigueros de Godó. Es Miguel de Servet. ¿Quién era Miguel? La calle Miguel de Servet es la actual Larrea. La actual Larrea se llamó originalmente Miguel de Servet. Miguel de Servet era un español que se dedicó a múltiples disciplinas: la astronomía, meteorología, geografía, teología, y la parte teológica es lo que lo lleva a un final trágico, dramático, pero también hay un gran reconocimiento médico a Miguel de Servet, estamos hablando del siglo XVI, que es el que descubre el tema de la circulación sanguínea en los pulmones. ¡Apa! Y la función que tenía el pulmón de oxigenar la sangre que luego iba al corazón y al resto del organismo de las personas. Eso es un descubrimiento de Miguel de Servet, en la parte médica. Pero él era un protestante, en un tiempo donde la Iglesia Católica... Recién la reforma Claro. estaba en marcha, siglo XVI. Y él cuestiona la Trinidad. Cuestiona la Trinidad. Entonces, hasta el propio Calvino, que era protestante, y a la línea protestante que respondía Servet respondía a Calvino mismo lo deja de lado, lo cuestiona, lo deja de lado. O sea, era llegar a mucho, ¿no es cierto?, ese cuestionamiento que él hacía del dogma de la Trinidad. El tema es que él tiene que irse, ¿no es cierto?, muy cuestionado y con peligro de su vida, de España se va a Suiza, pero en Suiza, en una oportunidad, es reconocido, es capturado, sometido a los juicios que se sometía en la época a los que, iban en contra de la religión católica, claro, en contra de la Iglesia. Estamos en plena época de la Inquisición. En plena época de la Inquisición. Y es condenado a la hoguera, y ese es el final de Miguel de Servet. Miguel de Servet muere en Ginebra, ¿no es cierto?, quemado, claro, quemado vivo, naturalmente, junto con un ejemplar de sus libros. Los queman juntos al libro y a él. Hay que tener en cuenta por qué queman un libro. No había tantos libros, o sea, era una época en la que no se editaba de un autor un montón de libros. Ya estaba la imprenta, pero era una cosa muy... Claro, pero los inicios de la imprenta, claro. Además, obviamente, cuando se encontraban los libros de Servet o los textos de Servet, se destruían, porque iban en contra. Pese a eso se conservaron después con el tiempo también algunos de esos ejemplares, pero también los libros científicos de Servet. Pero él muere por cuestionar el dogma de la Trinidad. Entonces, luego, ¿no es cierto?, de todos modos, con el paso del tiempo se lo reivindica también a Miguel de Servet y pasa a ser, en algunos círculos mundiales, un símbolo de la libertad de expresión. Claro. Porque él, por expresar lo que él quería, fue condenado a muerte. A la hoguera. A la hoguera. Bien. Otro personaje que tuvimos en San Francisco, ¿no es cierto?, y que nos llamaría la atención al día de hoy en los nombres, es la calle Mirabeau, como mencionamos recién, sí, antes, ¿no es cierto?, que es la actual JJ Paso. Mirabeau es ya desde el siglo XVIII y es un personaje que, viniendo de una familia noble, él era el conde de Mirabeau, viniendo de una familia noble, vivió siempre endeudado y en consecuencia, en aquellos tiempos, a los que tenían deudas se los metía preso. Claro. Iban a la cárcel, pagaban con la cárcel las deudas. Así que su padre tuvo que infinidad de veces aportar dinero para liberarlo de la cárcel. Pero él era una detrás de otra, ¿no? O sea, era un poco díscolo, digamos. Uh-huh. Era un hijo díscolo de una familia de la nobleza en Francia. En Francia, en París. En París. Y el tema es que él tiene después un acercamiento importante a Luis XVI. Él tiene un acercamiento muy importante a Luis XVI y
era un gran orador, tenía capacidad como para hablar, digamos. Entonces, eso era lo que lo llevaba. Es más, incluso en una oportunidad él tuvo un matrimonio por conveniencia, que le llamaban, donde él creía que la mujer con la que se desposaba tenía fortuna, y la mujer pensaba que el que tenía fortuna era él. Y se casan dos secos, dos patos. ¿No es cierto? Y no había fortuna en ninguno de los bolsillos. Ninguno de los dos, porque el dinero que podía tener Mirabeau era lo que le pasaba el padre, ¿no es cierto? Y lo que después él podía ir juntando en algunos lados, pero no tenía fortuna. Y él, en busca de fortuna, siempre es una persona en busca de fortuna, se casa con una mujer creyendo que ella era una adinerada, y ella se casa con él porque por el trayecto que tenía. ¿Y por qué termina en el nombre de una calle de San Francisco? Bueno, ¿qué hizo precisamente destacado? Porque después, ¿no es cierto? Él, si bien era amigo cercano, confidente de Luis XVI, ¿no es cierto? Él aborrecía el absolutismo. Luis XVI, el último rey de Claro, el Francia. esposo de María Antonieta. Claro. El esposo de María Antonieta. Que luego Luis XVI termina en la guillotina, como después terminó también en la guillotina María Antonieta. El tema es que él defendía una monarquía constitucional, quería llevar a que la monarquía sea constitucional. Por eso, incluso todavía Luis XVI sobrevive sobre los primeros años de la Revolución Francesa, y recién en el año 93 es cuando lo ejecutan, ¿no? Pero Mirabeau muere antes, no ejecutado, nada, o sea, él tenía alguna relación con Luis XVI, pero a la vez se acercaba mucho a los líderes y a los jefes que tenía la Revolución Francesa, que era muy cambiante. Había una sucesión, ¿no es cierto? No vamos a abordarla ahora, pero entre quienes eran los líderes, muchos de ellos terminaron en la guillotina. Sí, señor. El propio Dalton, ¿no es cierto?, que termina guillotinado, Robespierre, y fueron los que lo habían impulsado. O sea que era hoy dirían que un pase de factura, claro, un pase de factura. Había constante. muchas internas en la Revolución Francesa. Claro, y entre ellos estaba Mirabeau. El tema es que él muere, ¿no es cierto? Muere relativamente joven, 42 años tenía cuando muere Mirabeau, y había hecho todas. Y los revolucionarios, ¿no es cierto?, lo tienen como un emblema. Lo reivindican como un hombre de la revolución. Y le hacen unas honras fúnebres tremendas, y lo llevan, ¿no es cierto?, al panteón de los héroes que tenían ellos y todo, hasta 3 años luego. 3 años después, Luis XVI termina, ¿no es cierto?, cuestionado por toda la gente de la revolución, lo guillotinan, muere en la guillotina Luis, y los revolucionarios tienen acceso a la papelería secreta de Luis XVI. Y ahí ven que Mirabeau era demasiado cercano a Luis XVI, a tal punto que recibía también dinero, ¿no es cierto?, estaba acercado a Luis XVI. Cobraba de Luis XVI. También. Entonces, se terminan todo el tema de los honores y, ¿no es cierto?, evidentemente lo bajan del pedestal revolucionario a Mirabeau. No obstante, ¿no es cierto?, él quedó como una persona que, precisamente por manifestarse en algún momento, porque en otros momentos estaba a favor de la monarquía, manifestarse contra la monarquía, y como acá había una idea para España, de los republicanos, en San Francisco tuvimos una calle Triguero lo personaje, rescata, que es la actual calle Paso. Y el último es también otro español, que era Benito Pérez Galdós. Bien, Benito Pérez Galdós, editorial. Claro, la editorial Pérez Galdós, que es homenaje a este autor, ¿no?, este novelista, este escritor español. ¿Esta cuál era la calle que lleva este nombre? Jerónimo del Barco. Jerónimo del Barco Es el diputado cordobés que consiguió para San Francisco la escuela normal. Sí. Por eso la calle ahora lleva ese nombre. Se saca el de Benito Pérez Galdós y se le pone Jerónimo del Barco a esa calle. Él era político, también novelista, pero lo consideran, dice, uno de los mejores representantes de la novela realista del siglo XIX, no solo en España, y es considerado el mayor novelista español. Se lo consideraba, por lo menos en aquel momento, estamos hablando de un siglo atrás, luego surgieron otros autores, por cierto, pero se lo consideraba en aquel momento el mayor novelista español después de Cervantes. Mirá. Se los considera así. Bien relevante, un hombre de la cultura. Y él dice que le aportaba a la narrativa una gran expresividad y mucha hondura
psicológica a los personajes, o sea, que no escribía, digamos, novelas livianas, sino que tenían un buen contenido. Porque él dice que tomaba del pueblo, de lo popular, tomaba las historias y él se las devolvía luego a los lectores artísticamente transformadas. Claro. O sea, que le metía valor, era el valor agregado, digamos, Claro. su creatividad, su imaginación, él la volcaba para enriquecer y resaltar estas cosas que él veía en el pueblo. Esa era la cualidad de Benito Pérez Galdós. El tema es que a tal punto era importante en la literatura española que en el año 1912 lo proponen para que sea premio Nobel de literatura. ¡Apa! Claro, pero esto no se lleva adelante porque ocurre que Benito Pérez Galdós era un anticlerical Nato. Nato. En una época donde el clericalismo era muy fuerte en España. Claro, era fuerte. Entonces, los sectores conservadores y los conservadores y conservadores católicos españoles hicieron toda la campaña posible, ¿no es cierto?, para que no gane el premio, no se le entregue el premio Nobel. Y además Lo boicotearon. lo boicotearon, claro, le hicieron, ¿no es cierto?, campaña en contra, porque lo que se resalta en las crónicas sobre Benito Pérez Galdós es que el catolicismo tradicionalista nunca le reconoció valores intelectuales y literarios a la obra de Galdós. Y sin embargo, fíjate vos que por otro lado, los otros decían que era lo más grande que había, claro, para aquella época, después de Cervantes. Y estos decían que su obra no tenía ningún valor. Así que con esos argumentos, bueno, influenciaron bastante sobre lo suficiente, ¿no es cierto?, sobre el comité Nobel para que no le den el premio Nobel. Bueno, y él después fue político, no obstante, era un republicano socialista, y bueno, y llegó a ser diputado, ¿no es cierto?, en las cámaras españolas y todo lo demás, así que se lo reconoce, ¿no es cierto?, a Benito Pérez Galdós también con una calle aquí en San Francisco. Y él había muerto, Pérez Galdós murió en el año 1920, apenas 4 años antes de que Trigueros de Godoy decida ponerle su nombre a una calle de San Francisco. Arturo, interesantísimo, ¿no? Y cómo las ideas políticas de Serafín Trigueros de Godoy impregnan la selección con hombres que adherían a las ideas socialistas, al anticlericalismo, ¿no es cierto? Y a ese perfil ideológico. ¿Y Trigueros de Godoy tiene alguna calle en la actualidad? Claro. Precisamente en esta corriente que hay, que es de ahora, de estos últimos 30, 40 años, donde no solamente en San Francisco, sino también en pueblos de la región lo vemos, se apunta mucho a que haya nombres locales. Claro. Acá estamos hablando de algo muy internacional. Muy internacional. Y con figuras de envergadura. Y ahora se busca, ¿no es cierto?, en muchos lugares, de ir poniendo nombres locales, reconocer a gente local, y acá en San Francisco tenemos ya decenas de calles con personalidades locales, y a medida que se van poniendo algunos nombres nuevos, cuando no son nombres relacionados a la naturaleza, como el nombre de plantas, de flores, ¿no es cierto?, de algunos lugares, hay muchos nombres de personas de San Francisco en nuestras calles, y entre ellas la avenida Trigueros de Godoy, precisamente que era el intendente, claro, que es la avenida que va desde la avenida Cervantes hacia el norte y que hacia el sur es avenida Chile. Claro. Hacia el sur es Chile y hacia el norte Trigueros de Godoy. Una avenida que con el paso del tiempo va a tener una prolongación bastante importante en razón de que hacia el norte es donde se va extendiendo la ciudad. Pero aparte también, durante la intendencia de Martín Yarriola, se le impuso el nombre de Trigueros de Godoy al edificio que pertenece a la Dirección de Tránsito. Claro. También en la avenida Cervantes, muy cerca de donde está la avenida que tiene el nombre de Trigueros de Godoy, hay un busto, se ha puesto un busto de Trigueros de Godoy, que fue la persona que más veces fue elegido intendente, claro, en San Francisco. Una vez asumió para cumplir, como dije antes, el mandato de Vittorio Tosini, luego fue varias veces intendente y la última vez fue designado comisionado durante el peronismo. Allá en el año 40 y al final de los 40, Trigueros vuelve
a la Intendencia de San Francisco y es la persona que más Cantidad de veces ocupó el cargo. Claro, pero no la cantidad de años. Pero porque no los periodos eran de 3 años y como comisionado fue, digamos, 1 año, nada más. O sea, pero en cantidad de veces, más veces, no en años. En años, el que tiene la suma mayor es Jorge Bucco, claro, que fue 12 años consecutivos. 12 años consecutivos. Los demás, 8 años. Arturo, interesantísimo. Seguramente a ustedes también les habrá resultado curioso y revelador esta historia de la nomenclatura de calles en la ciudad de San Francisco, que es un tema que recién comienza, porque seguramente volveremos a abordarlo. Gracias por su compañía. Nos reencontramos en otra emisión de Huellas en Radio Canal. Macoser, para sus productos Singer y Florencia, presentó con exclusividad este programa de difusión educativa y cultural. Somos Akron. Estamos aquí, cosechando juntos los frutos de la siembra, enriqueciendo nuestro suelo, apoyando estratégicamente la producción de alimentos, tirando hacia adelante, empujando a plena potencia, para dejar buenas huellas. Siempre junto al productor. Akron, siempre Akron. En Acción Elevadores e Hidrogrúas estamos orgullosos de ser sanfrancisqueños. Orgullosos por facilitar los trabajos en altura y el manejo de carga con eficiencia y seguridad. De generar trabajo de calidad con tecnología 4.0 y de exportar nuestro trabajo a más de 20 países. Orgullosos de trabajar con los emprendedores, las instituciones y los clubes locales. Estamos orgullosos de cumplir nuestra misión de crecer y hacer crecer, apuntando cada vez más alto desde nuestra ciudad. Acción, Elevadores e Hidrogrúas.